Una vez más estamos aquí, bienvenidos a este tiempo de reflexión y estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Bienvenidos también nuestros queridos pastores, hermano Junger, Pablo Junger, que ha estado de viaje durante este tiempo pasado por Europa, y también bienvenido hermano Svetat Petkov. Gracias. Queremos, antes de comenzar con el estudio, elevar una oración al cielo. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando un tema muy interesante. Aprendimos cosas o repasamos cosas que tienen que ver con la profecía de Daniel 2. Recordemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y que Daniel está explicando el sueño. Y a través de estas escuelas sabáticas estamos viendo detalles sobre cada imperio. La semana pasada vimos la caída de Babilonia, cómo los medos y persas coaligados pudieron conquistar este imperio tremendo de la antigüedad, y cómo proféticamente se cumplió cada detalle de la profecía. Pudimos también comprobar cómo el nombre de Ciro aparecía en las Sagradas Escrituras, cómo Daniel se lo mostraba a Ciro, el nuevo conquistador, y cómo este rey quedaba impresionado vividamente por este hecho de que su nombre estuviera allí. Esto es algo fuera de lo normal, atípico, y impresionó su mente a tal grado que él llegó a facilitar el regreso de los cautivos que estaban en Babilonia. Otra de las cosas que también pudimos ver es el ofrecimiento que hicieron los samaritanos, parientes lejanos de los judíos, de poderles ayudar en la obra de la reconstrucción. Pero los judíos decididamente rechazaron ese ofrecimiento porque sabían que las influencias futuras iban a ser muy negativas y que a la postre todo eso no redundaría en beneficio del pueblo de Dios. Estaba intentando reconstruir su templo, su ciudad, y retomar nuevamente su relación con el Señor. Y ahora comenzamos con la escuela sabática de hoy, 26 de febrero, cuyo título es El pueblo judío en el imperio medo-persa. Estamos pues en el nivel del pecho, o de los pechos de plata con dos brazos de plata. Ese es el periodo designado para los medo-persas. En la primera pregunta se nos dice qué es lo que había iniciado con gran celo el pueblo de Dios que regresó a Jerusalén. Los pastores, ustedes tienen la palabra. Bueno, como vimos la vez pasada, en la lección, el pueblo vino con el propósito de reconstruir la casa de Jehová y se habían levantado con mucha alegría para hacer esta obra. Ese era el propósito, ya que, como se mencionó, Ciro había estado impresionado por la orden de Dios, y Ciro había ordenado que el Dios y la casa del Dios de Jehová sea restablecida. Y fue algo para mí muy llamativo, cómo este rey, que no conocía a Dios, llegó a reconocer la dirección de Dios en su vida, y también esa oportunidad que se le dio al pueblo de poder reconocer al Dios, a su Dios, que había sido siempre su Dios, pero que lo habían olvidado, de ahora restaurar la casa de Dios y darle lugar a Dios que le pertenece, como debemos dar cada uno de nosotros en nuestra vida. Muy bien. Es decir, lo que podemos ver en este hecho extraordinario, fuera de lo normal, que un rey pagano pues facilite el regreso de esos cautivos que estaban ya viviendo años allá en el imperio, su regreso a Babilonia, a Jerusalén, a su patria, es algo realmente impactante. Pero es que si estudiamos bien veremos que Dios se vale de elementos extraordinarios. Él puede hacer milagros así de esa índole para impactar en la mente de estas personas, como fue el hecho de haber escrito a través del profeta el nombre de este benefactor con anterioridad. Entonces eso le impresionó al rey. Es como cuando quería impresionar Dios al rey Nabucodonosor, pues hizo que se olvidara del sueño, y Daniel se lo transmitió, y también su interpretación. Así es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y cuando Él decide actuar, lo hace de una forma que nadie puede detener su obra. Sí, algo más todavía.
que fue un momento tan especial que cuando construían las bases del templo, el pueblo estaba allí con sus coros y los sacerdotes también con sus trompetas. Y puedo imaginarme toda la fiesta que hicieron y con tanta reverencia también como lo hacían porque era la casa de Dios. Y otra gran lección para nosotros también, con cuánto fervor, con cuánto entusiasmo debemos nosotros construir las cosas que le pertenecen a Dios. Que ese es realmente el verdadero propósito que Dios desea de cada uno de sus hijos, que con alegría podamos colocar en alto las cosas sagradas, el fundamento tanto físico como lo fue en aquel tiempo, como también los principios espirituales, las verdades de Dios, las verdades eternas. Has hecho mención de la música, del servicio musical, el servicio de adoración. El servicio musical dentro del pueblo de Dios es muy importante, lo ha sido siempre y lo sigue siendo en nuestros días, pero el enemigo del hombre, y especialmente de Dios, ha intentado introducir, y lo ha conseguido en gran manera, dentro de todos los pueblos llamados cristianos, una música que no es la apropiada para la adoración. Claro, esto no viene a colación, estamos estudiando otra temática, pero ya que aparecen aquí estos cantores, este servicio musical, entiendo que es muy importante darle la importancia que merece al ministerio musical dentro de la iglesia, pero tener también cuidado para que no se desvirtúe e introduzcamos fuego extraño dentro de nuestras filas, pues aceptando música profana con letra cristiana. Lo que quiero decirles, especialmente a los jóvenes, es lo siguiente: una música profana nunca será santificada por una letra cristiana. La letra cristiana no santifica la música sigue manteniendo su carácter profano. Bien, entonces, refiriendo nuevamente a la primera pregunta, estaban ahí construyendo, echando los cimientos, estaban muy animados, pero la obra de los samaritanos era constante y permanente. ¿Y qué logra el enemigo a veces entre el pueblo de Dios, entre las personas que se llaman creyentes? ¿Qué es lo que logra el enemigo a base de trabajar, hermano Petkov? Siempre el enemigo está tratando de obstaculizar el trabajo. Siempre él quiere poner algún obstáculo en el camino del creyente. Y así como fue con Israel saliendo de Egipto, cuando Dios lo dijo, prepárense y todo está listo para irse a una nueva tierra, entonces el faraón hizo obstáculos, lo hizo trabajar más y hizo su cargo peor. Una cosa parecida sucede aquí con el pueblo de Dios, porque ellos trataban de construir las paredes de la ciudad, cuando el enemigo de los samaritanos continuaron a hacer problemas. En la lección pasada vimos que ellos intentaron y ahora ellos continuaron a intentar a obstaculizar el trabajo de la construcción de la ciudad y del templo. Pero gracias a Dios tenemos un dirigente que fue muy definido con la meta que él tenía, y Dios lo ayudó que él no cae en la trampa del enemigo. No, pero vemos en la nota que muchos obreros, en la parte final de la nota de Profetas y Reyes, muchos obreros se desanimaron, Sí. Fueron abatidos, ¿no?, en su ánimo. ¿Y qué hicieron ellos? Llegaron a pensar que debían darle prioridad a sus cosas privadas. Se regresaron a sus casas, a sus tierras, a sus propios cultivos, y con el pensamiento, no es tiempo aún de reedificar la casa de Jehová. Un pensamiento peligroso, cuando dejamos prioridad a nuestro desarrollo privado, personal, y dejamos como secundario los asuntos de Dios. Siento que Dios es el que dirige todas las cosas, y el pueblo no se dio cuenta, vamos a verlo después en la lección, de este gran error. Y es un problema y un peligro que existe en todos los tiempos, que digamos, aún no es el tiempo
de realizar esa obra de reforma en estos últimos días. Aún no es el tiempo de que debemos levantarnos y proclamar el mensaje de las verdades del sábado y otras verdades del triple mensaje angélico. Digamos, no, todavía hay tiempos de paz. Y así el enemigo trabaja para que estos tiempos valiosos sean descuidados y cuando vienen los momentos difíciles no está preparado el pueblo. Y esto fue la conclusión que ellos llegaron. No es aún el tiempo de reedificar la casa. Muy bien, el hecho de que nosotros pues tengamos en gran estima nuestras cosas y que nos dediquemos a nuestros asuntos personales no está condenado por Dios, pero siempre y cuando no descuidemos Amén. los asuntos divinos que están en primer lugar. Amén. Así es que si nosotros le damos prioridad a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, Dios va a bendecir también nuestras cosas privadas. Pero el orden no se puede invertir. Recordemos lo que nos enseña la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Lo único que pasa es que a veces nosotros mismos invertimos el orden y decimos, yo quiero que se me añadan las cosas para que luego me venga el reino de Dios. Pero no es este el orden. Primero es el reino de Dios y su justicia. Y así es como podemos gozar en paz de las bendiciones del Señor. Mas en esta crisis, a pesar de que hubo gente que se desanimó, el Señor también tenía su plan. Y Él utilizó a personas que tenían una visión amplia, mucho ánimo en las cosas de Dios, mucha fuerza y mucho poder de lo alto. ¿Quiénes fueron estas personas y qué hicieron? ¿Quién quiere contestar? Tenemos algunos profetas que dejaron un mensaje muy claro. Y en la construcción del templo, entendemos que fueron problemas de dos lados. Uno fue de afuera, lo presionaban los pueblos que fueron alrededor de la ciudad, y otros problemas fueron problemas internos. Y con ambos problemas debían conseguirse una victoria. Aquí tenemos, por ejemplo, la profecía muy clara de Zacarías. Y yo me gustaría mencionar una parte del mensaje que él da, reconsiderar sus caminos. Entonces, él directó o él mencionó en su mensaje reprensivo los problemas internos que se mencionó aquí, que muchos o algunos de los obreros, de los miembros del pueblo de Dios, dejaron el trabajo en el templo y se dedicaron a la construcción de sus propias casas. Reconsiderar sus caminos fue su mensaje, y es muy importante que nosotros también en nuestro tiempo paramos a veces y reconsideramos nuestros caminos, nuestros planes, nuestras ideas, si eso de verdad es en armonía con la palabra de Dios, si es en armonía con las profecías que tenemos para el último tiempo, es muy importante. Gracias, hermano. Vemos cómo el Señor es misericordioso, y a pesar de la actitud de los edificadores, una parte, que se fueron a sus casas y le dieron mucho más importancia a sus cosas personales que a las cosas de Dios, a pesar de eso, y que también quedó detenida la obra de reconstrucción, a pesar de eso el Señor les manda mensajes para exhortarlos, para animarles a seguir adelante y mostrándoles obviamente su situación personal, del por qué no hay bendición en su vida personal, porque aquí la profecía en Ageo dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y acto seguido nos dice: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Y cuando Jehová no construye la casa, cuando Jehová no es el que nos bendice, el que nos da las cosas,
sino que las conseguimos con métodos fraudulentos, de una forma muy carnal, sin preocuparnos de Dios, todo eso no es seguro. Ya no hay nada seguro de por sí en esta vida, pero conseguir las cosas sin la aprobación de Dios es menos seguro todavía. Y lo único que puede proporcionarnos es maldición. Por lo tanto, una de las cosas que podemos aprender en esta pregunta es el hecho de que debemos retroceder, desandar el camino que hemos hecho mal y hacer las cosas bien delante de Dios para que la prosperidad, tanto espiritual como temporal, pueda regresar a nuestra vida. Porque sí que es cierto que la prosperidad temporal y también espiritual depende de nuestra relación con el Señor. Y estas personas rompieron esa relación cuando le dieron más importancia a sus cosas personales que a la gloria de Dios. Sí, quería comentar que muchas veces el ser humano piensa, cuando tenga algo más de tiempo, porque necesito darle prioridad a mis asuntos, sino cómo voy a progresar, le voy a dedicar un tiempo para Dios, para compartir con otros. O cuando tenga algo más de dinero, voy a dar más ofrendas para el avance de la causa de Dios. Pero esto es un engaño, un pensamiento muy humano, racional, porque el Señor dice, y ese era el problema que ellos tenían, sembraban mucho pero recogían poco, invertían más en sus propios asuntos pero no avanzaban. Y es por esto que el siervo de Dios llevó ese mensaje donde quería demostrarles, no, si ustedes quieren tener la felicidad, como hemos escuchado, tienen que primeramente invertir en las cosas de Dios y Dios va a ayudar, tanto en la familia, para ser una familia feliz. Y esto es lo que pasa también a los jóvenes, muchas veces preocupados en su futuro, en su carrera, se dedican a los estudios tanto tiempo que descuidan la parte espiritual, después vienen decisiones importantes de la familia y toman decisiones por sus propios razonamientos, sin la bendición de Dios porque lo descuidaron, y después vienen los sufrimientos. Y esto fue el llamado de Dios, que también fue dirigido a su pueblo en este tiempo, porque habían descuidado tan importante misión que era reedificar la casa de Dios, la prioridad del Señor. Sí, la relación que nosotros tenemos con Dios, una relación de amistad, de amor, ¿verdad? Pero también es un negocio, entre comillas, vamos a decir esto. Cuando nosotros invertimos en las cosas de Dios, es el mejor negocio al que podamos dedicarnos, porque también produce beneficios de carácter temporal. Puede ser que a lo mejor no sea así en todos los casos, pero el hecho de tener bendiciones de carácter espiritual ya es una gran ventaja, es una gran bendición para nosotros los cristianos. Pero siempre vemos cómo el Señor prospera a sus hijos, y esa prosperidad tiene también que ver con la fidelidad. Es una prosperidad que dimana de Dios y que dirige al individuo hacia Dios. Si la prosperidad material nos aparta de Dios, pues habría que plantearse hacer algo para que esa prosperidad material no ahogue nuestra fe. Y como ya se ha dicho, invertir en las cosas de Dios es mucha ganancia, ganancia presente y ganancia eterna. En la pregunta número 3, dentro del subtítulo Apoyo del Gobierno, encontramos la pregunta: ¿tuvo resultados el mensaje? Estas personas que estaban trabajando para animar a los desalentados, ¿obtuvieron frutos? ¿O fue una predicación árida y estéril? ¿Hubo frutos de su predicación? Cuando los hijos de Dios intentan animar a los desalentados, el Señor les compensa grandemente, porque muchas veces se puede ver esa tarea fiel reflejada en el ánimo de la gente que estaba abatida, ¿verdad? Porque esa es la tarea de los creyentes, especialmente los más espirituales, deben animar a los que no tienen tanto ánimo. ¿Y qué pasó con esta obra? Muchas veces los profetas de Israel y de Judá hablaban, pero sin resultado. Y en este caso, gracias a Dios, sí tenemos un resultado positivo. Especialmente el mensaje del profeta Hagai entró... Ageo en español, bueno. Tenía mucho éxito. Es muy interesante cómo él habló también a los dirigentes del gobierno en ese caso. Entonces el mensaje es muy interesante considerar. Por ejemplo, él dirige su
su tema hablando de que por favor todo el dinero pertenece a Jehová, todos los bienes pertenecen a Jehová. Y si nosotros tenemos, estamos con, ¿cómo se dice? Tenemos deseo, tenemos planes de hacer algo, entonces el mejor de todo es primero levantarnos y dar el necesario a Jehová, porque eso va a considerar éxito en cualquier cosa que tenemos. Y gracias a Dios tenemos aquí mencionado a Zerubabel, y tenemos también mencionado los otros que tomaron medidas y se hizo una reforma en esa situación. La historia nos confirma que cuando los hijos de Dios se dedican primeramente a darle gloria al Señor, sus vidas son grandemente prosperadas. En todos los ámbitos. Esto se ha visto a través de la historia. Vemos el caso de Job, que fue terriblemente probado por el enemigo, le desprovió de todo, le quitó sus hijos, sus sirvientes, sus posesiones temporales, pero el Señor, en vista de su fidelidad, lo prosperó. A veces puede ser que esa prosperidad no venga en forma de dinero, pero el hecho, como dije anteriormente, de que estemos en armonía con Dios es el tesoro más grande que existe debajo de este cielo. Y una de las cosas que me llama la atención precisamente en esta pregunta es una profecía relativa al templo. Muy, muy interesante esa profecía, que de alguna manera, aunque no tuvo la gloria del primer templo, el segundo templo lo hace más esplendoroso, mucho más glorioso. No en cuanto a muros y estructura y estética se refiere, pero sí en cuanto a algo que ocurrió. ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? Bueno, la profecía decía que sería la gloria mayor que la del primer templo porque vendría el deseado de todas las gentes. Y que haría... ¿Esto qué significa? Que la presencia de Cristo dentro de la ciudad, dentro del templo con el mensaje, haría una transformación total del propósito que tenía inicialmente el templo, los servicios que se realizaban en el templo. Y esto realmente hasta nuestros días llega, esa gloria que tendrá ya el regocijo culminante cuando veremos en presencia a nuestro Señor, cuando vengan las nubes de los cielos. Y eso es un mensaje que también animó al pueblo en ese momento y fue una motivación para, no, vamos a construir, tenemos una misión que alcanzar. Y similares ante nosotros también. Tenemos un mensaje tan glorioso, un final tan glorioso para los hijos de Dios. Y tenemos que también con esa motivación llevar el mensaje adelante y construir las cosas, porque vienen pruebas. Pero vendrá el deseado de todas las gentes. Y tenemos esa gloria también, el momento glorioso del Señor. ¿Ya? Muchas gracias. Qué interesante todas las conclusiones que podemos ver aquí en esta escuela sabática. Son enseñanzas extraordinarias para nuestra vida de fe. Me llama la atención el hecho de que el profeta, mirando hacia el futuro, un poquito lejano, dice, este templo va a ser dignificado por la presencia del deseado de todas las gentes, de todas las naciones, que es el Señor Jesucristo. Un día el Hijo de Dios santificaría de alguna forma o bendeciría los atrios de ese templo, el templo en sí, por su presencia. Y esto se cumplió más tarde, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y entró en el templo y enseñó y curó allí en él. Y eso nos da mucha esperanza, porque vemos que las profecías bíblicas todas han ido cumpliéndose de forma matemática, lo cual significa que las que faltan por cumplirse también se van a cumplir. Y los hijos de Dios tenemos que tener un ancla segura en la palabra profética, como dice la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando vienen pruebas y dificultades no nos desalentemos. Samaritanos vamos a tener todos los días de nuestra vida. Las pruebas nos van a llegar, pero tomemos ejemplo de esos hombres y mujeres bíblicos que ellos tenían un cometido, un ministerio, un propósito en la vida y que no se dejaron desalentar a pesar
de las situaciones difíciles. ¿Queremos ser de los que se desalientan o de los que siguen adelante, mirando más allá de las dificultades y problemas? Más allá de nuestros problemas está la venida del Señor Jesús. Más allá de nuestras dificultades están las promesas divinas, está la tierra nueva, está la vida eterna. La pregunta 4 nos dice: ¿por quién y cuándo se dio el segundo decreto para continuar la reconstrucción? Hemos visto que el primero lo dio Ciro, y ahora hay un segundo decreto que formaría un todo, ¿no? Serían 3 decretos, formaría un todo, y al final se considera dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas como un decreto, ¿no? El último. Pero este segundo, ¿quién lo daría y cuándo? Es interesante que cuando Dios empieza una obra, Él no la para y no hay ningún obstáculo en esta obra. Y entendemos que un rey empezó ese trabajo, fue Ciro, pero después de él vino un otro, y que es el Darío. Pero esto no obstaculó el trabajo que se hizo antes. En contrario, de una manera para nosotros inexplicable, el rey Darío también revisó los archivos de Babilonia y encontró esta decisión antigua. Entonces Dios puso en su corazón el deseo a continuar esta obra que fue empezada por el otro rey. Y entendemos que el Redentor del año 519, entonces salió este decreto, y no solo un decreto, pero Dios puso en el corazón del rey el deseo de enviar también ¿cómo se llama? Todo que pertenecía, los instrumentos, todos los instrumentos y los vasos y todo que fue necesario para reinstalar el culto y la adoración que pertenece a este templo. Entonces es muy importante este decreto, porque no es solo un decreto, bueno, haga algo, pero aquí tenemos un apoyo muy importante de parte de este rey. Y merece la pena ver el tenor del decreto, ¿no? El contenido del decreto, cómo se expresa el rey en cuanto a la orden de seguir el trabajo. En Jerusalén dice la palabra del Señor que él ordenaba de una forma tajante y hasta incluso con amenazas que eso se cumpliera. Estas personas, de alguna manera, sabemos que a pesar de ser paganas, pues en esos momentos recibieron la impresión del Espíritu Santo y fueron usadas por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Parecería como que si fuera algo suyo, personal, como si fuese su propio templo, fuese su propia ciudad, fuera una cuestión de carácter muy personal, que se lo toma tan a pecho el rey. Pero no es así, es porque el Espíritu Santo impresionó el corazón de este monarca. ¿No ocurre así también en nuestros días? ¿No puede Dios impresionar el corazón de ministros, de personas influyentes que parece que son inaccesibles al Evangelio y sin embargo están sedientos de la palabra de Dios, de que alguien de nosotros les hable y les comunique el mensaje de salvación? Dios va a levantar hombres y mujeres influyentes en nuestro tiempo. Así está también predicho en los testimonios, que el Señor usará hombres influyentes de nuestra sociedad para defender su mensaje, como lo hizo el rey Darío, que ordenó de una forma tajante que se llevara a cabo la orden. Sí, quería agregar que hay un contraste interesante entre las órdenes de Ciro y de Darío y la actitud del pueblo que estaba reconstruyendo. Porque hay una inspiración tan grande en los dos decretos y una gloria que le dan a Dios y una fervor en el trabajo comparado con lo otro que también comenzaron quizás con entusiasmo, pero después se dejaron
desanimar y no perseveraron en ese entusiasmo, en esa orden, en ese llamado que tenían de Dios. Y aquí tenemos que nosotros pedirle a Dios que nos ayude en la misión que tenemos, a no perder de vista lo importante de esa misión y poder llevarla con el entusiasmo que tuvieron también estos reyes que, como ya se mencionó, no conocían todas las verdades que conocía el pueblo de Dios. Escribimos aquí el decreto en Esdras 6, y también ordenó que quien no cumpla este decreto se le arranque de su casa una viga y se lo cuelgue en ella y su casa sea reducida a escombros. Interesante, esto es dramático, pero está en consonancia con la época en que vivían estas personas, porque así se actuaba en la época. Cuando alguien no obedecía, pues no se iba con contemplaciones, sino que se actuaba de una forma drástica, para no desanimar de alguna manera a los demás y que no cunda el mal ejemplo. Hay que comprender también el contexto histórico, pero lo interesante es que el decreto tenía un tenor de carácter definitivo, es decir, eso hay que hacerlo y eso no se puede detener. Esa sería la esencia del decreto, que se tiene que cumplir por encima de todo deseo humano. Pregunta 5 nos dice, entrando dentro del subtítulo Otra prueba y sus resultados, ¿qué desafío envió el Señor a través del profeta a su pueblo que aún estaba en Babilonia? ¿Qué desafío? ¿Qué orden? Bueno, el profeta otra vez habló a través de Zacarías y dijo: los que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque vendrían momentos difíciles otra vez allí. Y si los hijos de Dios hubieran escuchado el llamado a los tiempos que Dios los había dado, tendrían otra experiencia diferente. Y eso también nos sucede en todos los tiempos. Hay tiempo para cada cosa. Y es importante no dejar pasar el tiempo cuando Dios nos da una oportunidad. Porque después, cuando no estemos preparados, vendrán momentos más difíciles. Y ahí, ¿cuál será nuestra decisión? Y eso pasó también en el pasado. Sabemos que después, yendo un poquito más allá, en el tiempo del rey Asuero, o el rey Jerjes, estaba Naamán, que no agradó al pueblo judío y preparó toda una trampa, podemos decir, al rey sin dar a entender todo el propósito que tenía para que este pueblo sea destruido. Y aquellos que estaban allí fueron enfrentados con esta situación. ¿Ya? Aquí se da una situación difícil, compleja para los judíos, porque el benefactor de ellos, Darío, muere y entonces su sucesor no tenía la misma visión, el mismo carisma o tal vez el mismo deseo, ¿no? Y vemos como este Jerjes pues era un hombre disoluto, una persona que le gustaban los placeres y demás. Y esto, pues bueno, de alguna forma colabora para llevar a cabo un decreto que contradice el espíritu de su antecesor, ¿verdad? El antecesor suyo, Darío, había sido benefactor de esa raza que había dentro de sus territorios, pero ahora este rey no. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Sí, hermano. Quería compartir un pensamiento. Si se recuerdan, hicimos un paralelo con las 3 decisiones o los 3 llamados, decretos de salir de Babilonia real en ese tiempo con los mensajes evangélicos, que también dice sal de Babilonia, y cada mensaje tiene una porción de información que hace el mensaje más definido, más fuerte y más claro. Y interesante que es de una manera semejante. Aquí vemos en el decreto segundo tenemos una definitiva, un tono tan definitivo de la construcción del templo que no se encuentra antes. Entonces también en el tono del profeta sale la nota de un mensaje: sal del Babilonia, salir de Babilonia, pueblo mío, porque este no es el lugar donde usted debe ser
colocados. Entonces, otra vez entendemos que hay interesantes paralelos en ese sentido. Muy bien, así es. Muchos de nosotros que militamos en el pueblo de Dios hemos hecho la experiencia de salir de nuestras instituciones pasadas, de dejar nuestras creencias pasadas y tomar posición con la verdad. Eso ha sido para muchos de nosotros un proceso traumático y doloroso, porque ha implicado pues enfrentamiento con personas queridas, el abandono de ciertas prácticas que eran propias del individuo durante años, de tradiciones, de costumbres, pero el llamado es claro, y es un llamado que se dirige a todos los que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Salid de Babilonia, escapad, dice aquí el profeta Zacarías 2:7, escapad, es una orden imperativa, no es si os parece bien, dejadlo, si no os quedáis, no, es algo imperativo. Dios nos ordena salir de medio de Babilonia. ¿Por qué? Hay una motivación. ¿Por qué el Señor nos llama a salir de Babilonia? En el caso de los judíos es porque ellos allí estaban perdiendo su identidad y se estaban contaminando con las prácticas de estas naciones paganas. En nuestro caso es porque en la Babilonia espiritual también nos contaminamos. La sierva de Dios dice que cuando nosotros vemos el mal y no lo reprendemos, nos hacemos tan culpables como si lo hubiéramos cometido. De ahí la importancia que tiene de dejar esa habitación de toda ave inmunda y aborrecible, que son las falsas doctrinas, las falsas iglesias, y tomar posición con el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió con aquellos que a pesar del llamado divino y los reiterados decretos reales permanecieron allí? ¿Qué pasó con esas personas? Fueron grandemente probadas, ¿verdad? Así es. Tuvieron que pasar ese decreto, aunque después Dios ayudó a través de Esther, que había sido colocada por providencia también de Dios en aquel lugar para proteger a su pueblo. Pero tuvieron que enfrentarse. Una angustia. Aquel decreto no pudo ser cancelado. Hubo otro decreto para ayudar al pueblo de Israel, pero tuvieron que enfrentar esas situaciones y momentos de mucha tensión porque no sabían cómo iba a suceder todo. ¿Ya? Y eso pasa también en todos los tiempos. Cuando el pueblo primeramente no salió de Babilonia por las comodidades, por sus situaciones, porque el ir hacia la reconstrucción implicaba en todo un sacrificio, en todo un camino de fe. Y eso debemos seguir también nosotros hoy. ¿Ya? Muy bien, ahora dando un salto en el tiempo nos colocamos en el tercer decreto. Son 3 decretos, como estamos comentando. ¿Quién promulgó el tercer decreto? Y último también, son 3 decretos. ¿Quién quiere contestar? ¿Cuándo lo promulgaron y qué documento escrito entregó el monarca al sacerdote Esdras? Sí, hermano Petco. Aquí dice claro que en el 7º año del rey Artajerjes, ¿cómo se llama en español? Artajerjes en español, está bien, que es prácticamente en año 457 a.C., tenemos ese tercer decreto. Es interesante que ese tercer decreto tiene una exactitud en el mensaje, una claridad. Y podemos leer aquí, me gustaría tener en el 7º año del rey Artajerjes vinieron con él a Jerusalén algunos israelitas, incluyendo sacerdotes, levitas, cantores, portieros y servidores del templo. Entonces tenemos en ese tiempo prácticamente todo preparado, listo para el funcionamiento del servicio del Señor. Y también tenemos aquí el primer día del primer mes, partió de Babilonia, el primer día de cuanto le llegó a Jerusalén, porque la buena mano de Dios estaba
con él. Entonces entendemos que el rey está enviando una ayuda especial, una protección también, para que eso se acabe este proyecto. Y otra vez tenemos una confirmación, porque tenemos una tercera persona involucrada con los decretos y dan lo mismo decreto y nadie cambia de opinión, porque puede ser que viene un otro rey y dice, pero por favor, los otros reyes tenían esa idea, pero no más. Pero aquí tenemos la confirmación de la importancia de la construcción del templo. Pues podríamos decir que los dos primeros decretos fueron preparatorios, porque ninguno de los dos monarcas dispusieron medidas efectivas para la restauración del Estado civil. Sin embargo, el tercer decreto, que se dio el 7º año de Artajerjes, fue el primero que dio al Estado judío completa autonomía. Así es que por eso se parte también para contar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y como número 7, la última pregunta, porque ya hemos llegado a nuestro tiempo final, hay una razón por la cual el imperio medo-persa perdió su esplendor, su dominio, y fue conquistado por otra razón. ¿Cuál sería la razón, básicamente? Sí, vemos que el apetito, la temperancia, fue uno de los problemas que afectaron al rey. Los placeres lo llevaron a descuidar valores y dedicarse solamente a fiestas, al alcohol. Y como dice la sierva de Dios también, esto afecta el pensamiento. Y el rey perdió el reino perdió así lo que habían reconocido estos reyes anteriores, como ya mencionamos, Ciro Darío, reconocer al Dios de los cielos y que Dios era el que guiaba la historia. Por lo tanto, el Señor tuvo otro camino y este reino dejó de La ser profecía reino. decía que después de este reino vendría otro, y eso se cumplió. Claro, no es que Dios desee que las personas sufran, que haya guerras, que hayan abusos, pero Dios conoce el futuro antes de que acontezca y Él puede anticiparnos ese futuro. Y una de las razones por la cual cayó Medo-Persia fue la que acaba de explicar el hermano Pablo Junger: la dilapidación, la orgía, la intemperancia, el vivir solo para satisfacer los deseos de la carne. Ese fue el motivo por el que cayó también Babilonia, fue el motivo por el que cayó también Roma y todos los grandes imperios. Y es el motivo por el cual hoy nuestra sociedad también está sufriendo por el abuso del alcohol, de las drogas, de todas esas sustancias que están destruyendo la salud de millones de personas. La última opinión y vamos a terminar ya. Solo por recordar que el brazo derecho en el tres mensaje angélico es la reforma prosalud. Exactamente. Y mira, si el rey lo sabía eso, su reino podía continuar, pero por no entender ese mensaje, perdió también su reino y su bendición. Que Dios nos bendiga. Sí, es interesante notar cómo Asuero toma una decisión bajo los efectos del alcohol. Y vemos también en el caso de Herodes, ¿no? Que le dice a esa muchacha que dance delante de él, pídeme lo que quieras. Es decir, bajo los efectos del alcohol, cuántos errores se han cometido bajo este cielo. Que Dios nos ayude para que podamos aprender estas hermosas lecciones y las podamos entretejer con nuestra vida diaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios os bendiga, también a vuestras familias, y nos vemos aquí la semana próxima. Hasta pronto. Amén.